Hace muchos años, las cajitas donde venían los rollos de fotografía traían información valiosa. Una de estas era un recordatorio de la regla del Sunny 16, una regla que nos ayuda a comprender mejor las combinaciones posibles de exposición. Podías hacer fotografías sin necesidad de tener un exposímetro a mano. Mi nombre es Pablo Jeffs y te invito a conocer mucho más en este video especialmente preparado para ti. Hace algunos años, en plena era de la fotografía química, no se contaba con los avances ni las herramientas tecnológicas de que disponemos en la actualidad. Y aún con eso en contra se podían conseguir resultados de gran calidad técnica. ¿Cómo podía ser esto posible? Bueno, gracias al ingenio y normas como la regla Sunny 16. La regla Sunny 16 es básica en la fotografía y se plantea de la siguiente forma. Un día fuertemente soleado, es decir, con sombras muy nítidas, requiere de una exposición de f16 en la abertura y el recíproco del valor ISO en la velocidad. En otras palabras, si usamos un valor ISO 100, la combinación adecuada será la abertura f16 y 1 partido por 100 como tiempo de exposición. Si usamos un valor ISO 400, la combinación más adecuada será f16 y 1 partido por 400 como tiempo de exposición. Como punto de partida, se pueden establecer las siguientes equivalencias para otras condiciones de luz. Si las sombras existen, pero ya no están tan nítidas, la abertura aumentará a f11. Si las sombras son débiles, la abertura aumentará a f8. Si las sombras no existen, la abertura aumentará a f5,6. Si el día está nublado, la abertura aumentará a f4. Esta regla se tiene que usar en conjunto con la ley de reciprocidad. Es decir, en la actualidad no podemos utilizar aberturas muy cerradas sin estar arriesgando caer en fenómenos de difracción al momento de hacer nuestras fotografías. Lo recomendable es no sobrepasar el valor f8 en muchas circunstancias. Entonces, ¿qué podríamos hacer en ese caso? Si f16 es lo adecuado para un día soleado. Bueno, f16 con 1 partido por 100 es lo adecuado si estamos usando valor ISO 100, pero por reciprocidad también es equivalente a usar f11 con 1 partido por 200, f8 con 1 partido por 400. Entonces podemos adecuar toda nuestra tabla para que se ajuste a valores equivalentes que no arriesguen a perder por fenómenos de difracción calidad en nuestras fotografías. Es importante saber que esta regla no es absolutamente exacta, pero es una muy buena aproximación que permite estimar de forma sencilla la exposición para tus fotografías y establecer la mejor configuración para estas. También es importante recordar de que esto es válido si estás utilizando un sistema de exposición manual, es decir, tú escoges la abertura, también escoges el tiempo de exposición y el valor ISO, por supuesto. Como puedes ver, recordatorios simples, consejos impresos en una cajita pueden ayudarte a conseguir mejores fotografías. Lo importante es ser fiel a lo que dice tu corazón, a tu propuesta personal. Si este video te gustó, te invito a suscribirte en nuestro canal oficial de YouTube y nos vemos en un próximo video.